Líder carismático, carácter fuerte, muy superior al promedio, la Revolución cubana no existiría sin su participación como actor principal, dueño de palabra clara y de un liderazgo nato, acompañado de un intelecto adquirido mediante su educación superior y autodidacta, amado, admirado y querido por muchos, de igual manera, odiado, rechazado e incomprendido por muchos otros, una de las figuras políticas más influyentes del siglo pasado, que divide opiniones a granel, para lo bueno y para lo malo, pero no le es indiferente a nadie. Este día en su canal de política y geografía favorito, les presentamos biografía peculiar de Fidel Castro, líder de la Revolución cubana. Primeros años de vida. Es menester señalar que este canal cuenta las historias y a los personajes que participan en ella, no hay ninguna opinión parcializada en este cultural canal. Fidel Alejandro Castro Ruz nació en una finca llamada Virán, situada en la provincia de Oriente en el país llamada Cuba, el 3 de agosto de 1926, siendo el tercer hijo del matrimonio conformado por Ángel Castro Argiz y Lina Ruz González. Fidel siempre aseguró que nació guerrillero, por el hecho de haber nacido a las 2 de la madrugada de ese 3 de agosto de 1926. El pequeño Fidel nace y crece en una familia de terratenientes, pero nunca se sintió parte de ellos, ni tampoco sus padres, ya que su familia era muy modesta y había emigrado de España a principios del siglo XX. Su padre empieza a trabajar en diferentes rubros económicos, era muy emprendedor a más no poder, y destacó demasiado, permitiéndose acumular mucho dinero y compró mucha tierra. Por su lado, la madre de Fidel era una campesina muy humilde, muy pobre, alejada de las costumbres oligárquicas, pero con su trabajo y el de su esposo llegaron a obtener una posición económica de alto nivel. Por decirlo de algún modo, técnicamente y en la realidad Fidel había nacido en un seno terrateniente, pero cuya fortuna se construyó con el esfuerzo de sus padres y no heredada de antepasados de élite. Durante su crecimiento Fidel Castro fue conociendo, de la vida en Cuba, a priori conoció el rechazo que existía en aquella Cuba hacia figuras netamente capitalistas, por poner un ejemplo, Papá Noel o Santa Claus. No eran del agrado del pueblo de la isla, se les tenía un rechazo nato, caso contrario sucedía con la figura de los tres Reyes Magos, que sí eran aceptados, ya que quizás lo veían como figuras más cercanas a ellos, por el esfuerzo que hacían por viajar en camellos, por su humilde comportamiento y alejados de la opulencia capitalista. Fidel, como todos los niños de su edad, les escribía una carta a los reyes, en ella se les decía todo lo bueno que había hecho durante el año y lo bien que se había portado con sus padres, familiares, escuela, etc., todo con el objetivo que Gaspar, Melchor y Baltasar le llevaran el 6 de enero todos los juguetes soñados. El pequeño Fidel desde la edad de 6 años comenzó a escribir estas cartas, siempre les pedía lo mismo, carros, aviones, locomotoras y otros juguetes más que eran la ilusión de todo niño de la época. Eran cartas que tenían imbíbito el entusiasmo de aquel niño y trataba de convencer a los Reyes Magos que se había portado bien y que merecía los juguetes. Ya el don de convencimiento y perseverancia afloraba en aquel niño. El día 5 de enero buscaba la hierba y la ponía con agua debajo de la cama, esto según la tradición era para que los camellos que llevan a los Reyes Magos pudieran descansar, comer y beber. Lo malo es que después siempre venían las desilusiones, porque los Reyes Magos no llegaban a dejarle los juguetes soñados que el pequeño Fidel había pedido con demasiado ahínco. En una ocasión sobre este tema Fidel Castro dijo lo siguiente: nadie se acordaba de darle de comer a los Reyes Magos, sino que solo a los camellos, tal vez por eso no fueron espléndidos conmigo, siempre los camellos se comían la hierba y se bebían el agua, pero apenas me dejaban algún juguete. El primer juguete que recibió fue una corneta de cartón. Fueron en total 3 años consecutivos que le regalaron una corneta de cartón, quizás por eso Fidel Castro debió haber sido músico. Mientras tanto Fidel comenzaba su aventura escolar, dicha escuela era muy pequeña, era tan pequeña que asistían un promedio de 15 a 20 niños, Fidel asiste a esta escuela con sus 2 hermanos mayores. No se sabe con exactitud a qué edad comenzó a escribir y a leer, lo cierto es que fue muy precoz en todo, incluyendo el conocimiento escolar, pero se ha conocido que aprendió a los 4 años. Fidel se sentaba en un pequeño pupitre en la primera fila del salón de clase, por 2 objetivos claros y marcados. El primero para ver bien el pizarrón y segundo para poder escuchar con claridad todo lo que exponía sus maestros en la clase. Durante este lapso antes de recibir su bautizo, fue enviado a la ciudad de Santiago de Cuba, porque la maestra les dijo a los padres de Fidel de la capacidad que tenía el pequeño para el estudio, por lo que lo enviaron a la ciudad antes mencionada. En esa etapa de su vida conoció realmente las limitaciones económicas,
porque pasó hambre, se quedó sin zapatos, los cosía cada vez que se rompían hasta que literalmente desaparecieron. En esas épocas en la ciudad de Santiago de Cuba se puede asegurar que tuvo una vida de pobre en toda la extensión de la palabra. Las condiciones de vida paupérrimas de aquella maestra le enseñó al pequeño Fidel lo que se sufre en el mundo real de la Cuba de aquellas épocas. Épocas en las cuales los padres de Fidel le enviaban 40 pesos para el sostenimiento de los 3 hermanos Castro. Dichos hermanos Castro Ruz eran cuidados por la hermana de la maestra, que inicialmente tuvo la idea y la voluntad de ayudar al desarrollo de Fidel. Posteriormente esta señora se casa con el cónsul de Haití. Y es este diplomático quien se convirtió en padrino de Fidel Castro cuando este fue bautizado. Sin lugar a duda una montaña rusa a más no poder, la vida de nuestro personaje invitado a este lindo canal. Posteriormente, al cabo de más o menos un año, cuando los padres de Fidel conocieron de todas las necesidades que estaban pasando sus 3 hijos, toman la decisión de llevárselos de regreso a Virán. Fidel Castro siempre careció de maestros capaces que le enseñasen, pero él siempre tuvo inquietudes por aprender y ser autodidacta. Desde muy joven se interesó por la política, pero sin llegar a tener un vasto conocimiento, sino únicamente lo limitado de la época. Es por ello por lo que se sintió feliz cuando estuvo interno por 4 años en el Colegio La Salle. Una vez entró a esta institución educativa empezó realmente a sentirse feliz. Se sentía liberado, estuvo primer grado, segundo grado, tercer grado, y por sus buenas calificaciones saltó ese mismo año al 5º grado. En esta primera parte hemos observado a grosso modo un pequeño resumen de los primeros años de la vida y aprendizaje del que más adelante al crecer se convertiría en una figura política de peso en la isla.